Hubo un momento en el que Google no solo quería dominar el internet, quería dominar tu cara. Quería poner una pantalla frente a tus ojos, convertir cada mirada en búsqueda, cada paseo en un mapa, cada conversación en una notificación y cada momento cotidiano en una posible grabación. En 2012, cuando se presentó el proyecto Glass, la idea parecía sacada directamente de la ciencia ficción, con unas gafas inteligentes que prometían reemplazar, o al menos transformar, la manera en la que usamos un teléfono. Era una de esas apuestas que solo una empresa como Google podía hacer. Una apuesta de laboratorio que cambiaría el mundo. Durante un tiempo, muchísima gente creyó en ese futuro. Google lo mostró como una estética futurista, con demostraciones espectaculares y una narrativa casi mesiánica. El mensaje era claro: después del smartphone, venían los lentes inteligentes, y Google tenía que llegar primero. Pero ocurrió algo mucho más interesante. El producto más avanzado, más mediático y más ambicioso de Google terminó convirtiéndose en un símbolo de rechazo social. No fue solo un fracaso comercial, fue un choque frontal entre tecnología, privacidad, diseño, ego corporativo y realidad humana. Google Glass no murió porque fuera una idea absurda, murió porque quiso llegar demasiado pronto, demasiado caro y demasiado confiado a un mundo que todavía no estaba dispuesto a aceptarlo. Y eso es lo que lo vuelve justamente interesante, porque Google Glasses no era una tecnología mala. En otras palabras, era algo brillante porque era lo que conocemos hoy en 2026, pero traído desde el 2013. Pero entonces, ¿por qué fracasó? Hola, mi nombre es Daniel de AutoOrbita y hoy vamos a conocer la verdad detrás del fracaso millonario de Google, los Google Glasses. Así que vamos a comenzar. El día que Google quiso reemplazar un teléfono, Google presentó Project Glass públicamente en abril del 2012. La visión era muy sencilla, pero con una enorme ambición: llevar la computación a un formato más natural, más cercano al cuerpo, más integrado con la vida diaria. En vez de sacar un teléfono del bolsillo, solo mirarías hacia arriba y en vez de teclear, hablarías. Google describía este futuro como una tecnología que estuviera ahí cuando la necesitabas, pero fuera del camino cuando no. La lógica detrás del invento era poderosa. Google ya dominaba búsquedas, mapas, correos, videos, sistemas operativos y servicios de nube. Si lograba llevar todo eso a la cara del usuario, no solo creaba un nuevo producto, creaba una nueva interfaz para el ecosistema entero de Google. Los Google Glass no simplemente eran un gadget raro, era en teoría el siguiente escalón de la informática personal para Google. Glass no era un accesorio menor, era una apuesta de laboratorio diseñada para alterar la relación entre humanos y tecnología. Por eso Google lo presentó con tanta grandilocuencia. No estaba vendiendo unas gafas, estaba vendiéndote el futuro. Pero, ¿cómo nacen los Google Glasses? La historia de los Google Glass se divide en dos etapas: Explorer y Enterprise. La primera fue la más famosa, la que todos recuerdan: el escándalo, los memes, la promesa incumplida. En esta primera fase, el equipo quería crear una tecnología ligera, intuitiva y flexible. También quería que se viera bien, porque sabía algo obvio: si nadie quería llevarlo puesto, el invento estaría muerto antes de empezar. El problema es que construir algo tecnológicamente impresionante no significa que la gente quiera usarlo. En el laboratorio, los Google Glass sonaban revolucionarios, pero en la vida real eran otra historia. A mitad del 2012, Google ya estaba bastante confiado para ponerlo en escena, con demostraciones muy recordadas para la era: paracaidistas usando los glasses, transmitiendo en vivo mientras aterrizaba sobre un Moscone Center. Fue una presentación hecha para incendiar a los titulares, y lo lograría. El problema es que este tipo de lanzamientos crearon una expectativa brutal. De pronto, Glass ya no parecía un prototipo en proceso, parecía el producto del futuro. Y ahí es cuando se empieza a formar el verdadero conflicto, porque cuando es la mayor promesa, más dolorosa se vuelve la decepción. Aquí estuvo una de las primeras trampas del proyecto. Google no solo lanzó un prototipo, lo lanzó como si fuera la revelación histórica y el producto final. Y cuando haces eso, la gente espera que ya no haya errores, porque es un producto final, no una beta. Sin embargo, sí los hubo. Y viene el error de los $1.500. En junio del 2012, Google ofreció el dispositivo a algunos desarrolladores por $1.500, con entregas posterior. Luego, en 2013, amplió el acceso mediante un programa llamado Glass Explorers, incluyendo varios concursos públicos. Pero aunque lo ganaras, solo ganabas la posibilidad de comprarlo y también deberías pagar esos $1.500. Más tarde, en 2014, Google abrió ventas al público en general en Estados Unidos por el mismo precio. Es decir, la empresa estaba cobrando precio premium por un producto que seguía siendo en la práctica una beta pública. Eso destruyó la percepción pública, porque una cosa es que la gente tolere defectos en un experimento y otra que pague por algo mal hecho o que se sienta inacabado. El precio no solo era alto, era narrativamente desastroso. Los glasses se volvieron, para muchos usuarios, el símbolo perfecto de una élite tecnológica muy adelantada para el resto del mundo. Y cuando un producto empieza a representar arrogancia, ya no se vende como innovación, se vende como provocación. Aunque otro de los problemas que tuvo es que el producto no sabía para quién existía. Claramente la falta de
propuesta de valor clara para el consumidor fue uno de sus mayores errores. Sí, podía tomar fotos, grabar videos, recibir indicaciones, ver notificaciones y hacer búsquedas por voz, pero la gran pregunta seguía sin respuestas. ¿Por qué alguien normal iba a necesitar en su vida diaria esto en la cara? Google tenía muchas funciones llamativas, pero pocas razones verdaderamente irresistibles para justificar el cambio del hábito. En noviembre del 2014, varios desarrolladores y usuarios tempranos ya estaban perdiendo interés y todavía ni siquiera salía a la venta. De 16 desarrolladores de aplicaciones para las Glass, 9 habían detenido o abandonado el proyecto, sobre todo por la falta de clientes o limitaciones del dispositivo. 3 más se habían movido hacia usos empresariales en lugar de proyectos para un consumidor final. Eso te dice muchísimo. Incluso quienes apostaron tempranamente por él empezaron a verla sin futuro claro. Cuando un producto revolucionario llega al mercado, normalmente ofrece algo que el usuario entiende de inmediato. El iPhone no necesitó explicación, Netflix tampoco, Spotify no necesita que le entiendas. Glass, en cambio, provocaba fascinación, pero no necesidad. Parecía adelantado, sí, pero también incompleto, raro y socialmente incómodo. Y un producto de uso diario no puede sobrevivir mucho tiempo si obliga al comprador a justificar constantemente por qué lo lleva puesto. Y esto es importantísimo para cualquier negocio porque no basta con inventar algo únicamente innovador. Tienes que resolver la necesidad de una persona. Porque si el consumidor tiene que esforzarse tanto para entender por qué tiene que usar los Google Glass, entonces el producto ya no está resolviendo nada. Al contrario, está complicando las cosas y eso al consumidor no le gusta. Sin mencionar la privacidad, el miedo y la palabra que mató a Glass, la mayor herida pública de Google Glass no fue técnica, fue cultural. La cámara integrada generó un rechazo enorme desde muy temprano. Mucha gente sentía que estaba frente a un dispositivo capaz de grabar en secreto, tomar fotos sin consentimiento y convertir cualquier espacio social en un lugar potencialmente vigilado. En 2013, Google dijo que no permitiría aplicaciones con reconocimiento facial, precisamente por las preocupaciones sobre privacidad, pero el daño ya estaba hecho. La imaginación colectiva había conectado Glass con vigilancia. En paralelo, aparecieron prohibiciones en bares, casinos y cines. Hubo reportes sobre miedo al espionaje, temor a la piratería y preocupación por la posibilidad de grabar sin que otros lo supieran. Algunos expertos en 2013 admitieron que hablarle a las gafas por voz era muy raro, y cuando hasta los propios ejecutivos de Google empezaron a etiquetarlo y a hablar inadecuadamente de ellas, el producto chocó con normas sociales muy básicas. Y entonces la palabra fatal, Glass Hole, el apodo burlón para quienes usaban Glass en público y eran percibidos como invasivos, presumidos o socialmente desconectados, cuando el propio producto necesita un manual social para no hacer que su usuario parezca insoportable, ya perdió la batalla. Pero no solo esto, el diseño también falló. Google entendió bastante tarde que Glass no tenía un problema técnico o ético, también tenía un problema estético. El dispositivo parecía un prototipo visible de lejos, una estructura asimétrica, una pequeña pantalla en un costado y una apariencia más cercana a una herramienta experimental que a unas gafas que alguien quisiera llevar todo el día. En un accesorio que vive sobre tu rostro, el diseño no es un detalle secundario, es parte del producto, y Google aprendió a golpes que esto había fallado. En 2014, intentó corregir con la Titanium Collection y con una alianza estratégica con Luxottica, dueña de Ray-Ban. El acuerdo buscaba convertir a Glass en un producto más estilizado y apto para un mercado amplio. En otras palabras, Google ya había entendido que la tecnología no bastaba sola, necesitaba legitimidad estética, moda, hacer que la gente quisiera usar el aparato sin sentir que estaba participando en una convención de cyberpunk. Pero esa solución llegaría tarde, porque la imagen pública de Glass ya se había fijado en la mente de millones de personas. Ya no era un futuro elegante, era un invento raro que grababa a la gente. Y cuando una narrativa negativa se vuelve culturalmente dominante, corregir el diseño es muy complicado. Pero, ¿y si Glass nunca quiso triunfar como producto masivo? Aquí entra la parte más inquietante del caso. Hay una teoría que ha circulado durante varios años en foros y discusiones online, que Google Glass no fue únicamente un intento de vender un producto, sino también una prueba social a gran escala, una forma de medir hasta dónde estaba dispuesta a llegar la gente con tecnología vestible, cámaras permanentes y computación en la cara. No hay evidencia pública de que Google diseñara Glass como una conspiración deliberada para acostumbrar al mundo a la vigilancia. Eso no está probado, pero la teoría existe por una razón muy clara. Glass encajaba demasiado bien con la lógica de Google como empresa de base de datos, contexto, búsqueda, ubicación y comportamiento. Un dispositivo que ve lo que tú ves, escucha lo que tú escuchas. Para muchos críticos, es la extensión perfecta del modelo de negocio de Google. Y aunque la teoría no puede presentarse como un hecho, sí sirve para entender algo real, la desconfianza. Mucha gente no rechazó Glass porque fuera feo o caro, sino porque sentía que estaba viendo la antesala de un mundo más invasivo. Esa resistencia social fue parte de la historia. Google vio el problema, por eso intentó acercarse a Ray-Ban o a otras marcas que ya eran de moda
para intentar medio salvar su diseño. Y llegó un momento en el que Google terminó aceptando su propio error. En enero del 2015, Google cerró el programa Explorer. El producto para consumidores quedó detenido en una forma conocida. En la práctica, era el reconocimiento de que el experimento público no había funcionado como se esperaba. La empresa seguía diciendo que Glass no estaba muerto, pero que tenían que replantear lo que estaban haciendo. Poco después, uno de los directivos de Google admitió que había generado demasiada atención alrededor del proyecto, y eso contribuyó al fracaso. En 2025, más de una década después de su lanzamiento, Sergey Brin dijo directamente que había cometido muchos errores con Google Glass. Lo interesante es que Google no se rindió del todo. Lo que hizo fue cambiar de terreno. Si la gente común no quería Glass en la calle, quizás sí podía funcionar en fábricas, hospitales, logística o mantenimiento industrial. En otras palabras, Google descubrió que el problema no era la tecnología, sino el contexto. En un almacén o una línea de producción, unas gafas libres con información contextual tiene más sentido que una cafetería o una primera cita. Así es como Google Glass cambia de consumidor a empresas. Después del fracaso público, Glass encontró una segunda vida en el mundo empresarial, y hasta difundieron ejemplos donde trabajadores completaban tareas más rápidos usando las Google Glass. Ese cambio tenía sentido. En entornos industriales o clínicos, a nadie le importa si te ves bien o mal. Lo importante es que ahorre tiempo, reduzca errores y libere las manos. Y en ese terreno, era mucho más confiable y defendible. Aún así, ni siquiera ese segundo acto duró para siempre. Google anunció que dejaría de vender Glass Enterprise Edition en el 2023 y que el soporte continuaría hasta septiembre de este mismo año. Es decir, incluso la versión empresarial tuvo una fecha de caducidad. Los Google Glass sí tenían utilidad, pero desafortunadamente estaban mal segmentados. No eran para un público en general. Creo que funcionaban mejor en ciertos segmentos. Pero ¿por qué Meta y otras marcas sí lo lograron? Ahora viene la pregunta más incómoda. Si Google Glass fue un fracaso tan fuerte, ¿por qué otras marcas hoy sí están logrando vender gafas inteligentes? La respuesta es más clara. Con Meta superaron los 7 millones en 2025. Eso no fue un experimento marginal, fue una atracción real. La diferencia principal es que Meta entendió cosas que Google aprendió demasiado tarde. Primero, diseño. Las Meta Ray-Ban se apoyan de una marca de gafas que la gente ya quiere usar. Segundo, utilidad clara. No intenta venderte de golpe una revolución total. Te venden cámara, audio, llamadas, asistencias y funciones concretas, además de que llega en plena era de la inteligencia artificial. Y además, tiene un aprendizaje histórico. Todo el mundo sabe lo que le pasó a Google, así que los nuevos jugadores llegan con un mapa de menos errores. Pero entonces, ¿las Google Glass fue una basura o fue demasiado pronto? La respuesta honesta es que fue ambas cosas a la vez, pero no en un sentido superficial. Google Glass no fue basura porque la idea fuera ridícula, fue basura para el consumidor de ese momento, porque el producto final no estaba a la altura de la promesa que cargaba encima. Era un prototipo vendido como símbolo del futuro, y ese es uno de los errores más costosos que puede cometer una empresa tecnológica: confundir una visión poderosa con un producto listo. Glass también fue demasiado pronto. Llegó antes de que la sociedad aceptara cámaras en gafas, antes de que la inteligencia artificial conversacional normalizara con los dispositivos. En cierto sentido, Google intentó vender 2026 en el 2013, pero quizás su legado más importante no está en lo que vendió, sino en lo que señaló. Enseñó que la innovación no siempre es suficiente, que el futuro no entra por la fuerza, y que la gente adopta tecnologías cuando solamente son inevitables. Y es precisamente lo que da miedo, porque los Google Glass fracasaron ya que se veían raros y torpes, pero hoy en día estas mismas gafas, con un diseño más bonito, por fin se ven útiles y empiezan a ser compradas por millones de personas. En conclusión, Google Glass prometía liberarnos del teléfono, pero terminó atrapándonos entre su propio ego, la desconfianza del público y una ejecución desastrosa. Nació como un moonshot, se presentó como una revolución, se vendió como un privilegio y se defendió como un experimento, pero al final quedó como una de las pruebas más fascinantes de que incluso una empresa como Google puede construir el futuro, pero aún así fracasar al intentar vendérnoslo. Y tal vez es la lección más inquietante: las Google Glass no eran al final una idea, era un ensayo general, porque hoy, más de 10 años después, el mismo sueño está regresando, con mejores socios, diseños, y la gente lo ama. Tal vez Glass no fue el producto equivocado, fue el primer borrador de algo que ahora sí funciona. Y ahí estuvo el futuro que Google en 2013 quiso imponer, pero que hasta ahora está empezando a funcionar. En realidad no fue un fracaso, marcaron el futuro desde el pasado. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya encantado tanto como me encantó compartirlo contigo. Mi nombre es Daniel de Autoorbita y nos vemos en el siguiente video.